Saludos mis hermanos, bienvenidos una vez más a Defensores del Nombre de Jesús. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, comenzando en el verso 1 hasta el 16, encontramos una de las parábolas del Señor que nos habla acerca de los obreros de la viña. En el verso 1 se lee que Jesús compara el reino de los cielos a un hombre padre de familia que contrata obreros para su viña. Este acuerda con unos obreros a cancelarles un denario al día y comienzan con su faena. El denario fue una antigua moneda romana que equivalía a 10 haces. A la hora tercera del día, el padre de familia ve a otros y les envía también a su viña diciéndole que les daría lo que fuera justo. Estos hombres aceptaron. A la hora sexta nuevamente ocurre lo anterior, donde el padre ofrece a otros trabajar en su viña dándole lo justo. Al caer la noche, el señor de la viña dice a su mayordomo que llamara a los obreros y de esta manera darle su pago, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Pero luego enseña que hubieron algunos que fueron a la hora 11ª y se les dio el pago de un denario. Lo mismo ocurrió con los otros obreros de la hora tercera y sexta. Pero cuando les tocó el turno a los primeros obreros, ellos pensaron que se les daría más. Para la sorpresa de ellos, se le canceló lo mismo que a los postreros, es decir, un denario. Cuando recibieron su pago, comenzaron a murmurar contra el padre, contra el señor de la viña, diciendo que algunos solo trabajaron 1 hora y ellos tuvieron que trabajar más y soportar toda la carga y el calor del día, y se les da el mismo pago que a los postreros. Ahora noten la respuesta que da aquel padre y dice a uno de aquellos obreros en Mateo capítulo 20, verso 13: Amigo, no te agravio, no conviniste conmigo un denario. Preste atención cómo fue la manera de reaccionar de este padre y dueño de la viña ante las murmuraciones, ante las quejas de sus obreros con su inconformidad, aun cuando eso era lo que habían acordado. Cuando le responde, llama a uno de ellos y lo trata de amigo y le efectúa una interrogante. Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Ahora el Señor Jesús compara el reino de los cielos semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces este rey envía a llamar a los convidados para que asistiesen a las bodas, pero estos no quisieron ir. El rey insiste y envía nuevamente a sus siervos a llamar a los convidados, diciéndoles lo que había hecho para que estas personas se aproximaran, pero los convidados una vez más rechazaron la invitación, y lo terrible del caso es que dieron muerte a alguno de los siervos del rey. Aquel rey, al enterarse de esto, tomó venganza de los suyos y mandó a otros siervos que salieran por los caminos y que llamaran a la boda a cuantas personas hallaran. Así lo hicieron y las bodas fueron llenas de convidados, tanto de buenos como malos. Luego de esto, dice la escritura que el rey fue a ver a los convidados y se topó con un hombre que no estaba vestido de boda, no estaba vestido para la ocasión, no estaba vestido para la fiesta organizada por el rey. Entonces el rey le dice a este hombre en Mateo capítulo 22, verso 12: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Noten cómo el rey llama amigo a aquella persona que no se preocupó por vestir acorde a la ocasión, a pesar que sabía que estaría en presencia del rey. Le llama amigo y también le hace una pregunta. Ambas parábolas del Señor culminan con la frase: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero noten cómo en las parábolas tanto el padre como el rey responden a aquellos que no hicieron lo correcto, sea de hecho o de palabras. Ambos llaman amigo a aquellas personas y ambos efectúan una interrogante. Tanto el padre como el rey, narrados en las parábolas, simbolizan a Dios. Esto hace recordar cómo Dios busca al hombre cuando éste ha pecado, cuando ha fallado a su creador. Es como cuando Adán y Eva comieron de aquel fruto el cual Dios le había prohibido. Dios los busca y les hace una pregunta:
Génesis capítulo 3, verso 9 dice: Mas Yahvé, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Una pregunta por parte de Dios a Adán luego de que éste fallara, y esta pregunta obviamente no la hizo el Señor porque desconocía el paradero de Adán, pues sabemos que nuestro Dios es omnisciente y omnipresente. Algo similar ocurre cuando Caín mata a su hermano Abel. Nuevamente Dios realiza una pregunta en Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios ya sabía el motivo del mismo, ya sabía cuál era la respuesta. Claramente hay un paralelismo entre esta pregunta y la de Génesis 3:9, y en ambas ocasiones los interrogados tratan de evadir su propia responsabilidad con una evasiva, donde se muestra la misericordia del Creador buscando a su creación, el cual le había fallado. Es lo que ocurre en las parábolas mencionadas anteriormente. Recuerde que las parábolas son narraciones alegóricas basadas en expresar y evidenciar una verdad importante y una enseñanza, donde en las parábolas de Cristo se muestra un gran significado y relevancia tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Como mencionamos anteriormente, en las parábolas de los obreros de la viña y en la de las fiestas de boda, tanto el Padre como el Rey simbolizan y representan a Dios. Jesús claramente en sus palabras muestra que hay una gran enseñanza y revelación detrás de estas parábolas. Es por ello que las ejemplifica de esa manera, es decir, la ilustra de esa forma para luego revelarse y darse a entender. Pero ahora notaremos una gran revelación que se muestra en el momento en que Jesús es arrestado luego de que uno de sus discípulos llamado Judas le traiciona. Mateo capítulo 26, verso 48 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Verso 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Ahora notemos la manera como Jesús responde ante esta traición, ante este que le había fallado. Mateo 26:50 dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Noten cómo Jesús llama amigo a Judas a pesar de su traición y le hace una pregunta aún sabiendo cuál era el motivo de todo esto que acontecía. Por favor, lea Juan capítulo 18, verso 4. Jesús le dice a Judas: amigo, ¿a qué vienes? De la misma manera como reaccionó el Padre y el Rey en las parábolas de Jesús, de esa misma manera lo hizo el Señor ante el que lo traicionó. No podía reaccionar de otra manera. Todo esto ocurre porque Jesús había reflejado algo al enseñar esas parábolas. Él lo hizo de esta manera ya que Jesús es nuestro Padre. Él es el Padre eterno. Él es el Padre de esta familia de Dios. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes.